Bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para ver lo que hay un poco más allá de la otra puerta. Bueno, pues nuestro equipo y su servidor Gabriel Moreno les damos la mejor de las bienvenidas a esta edición de La Otra Puerta. Y hoy vamos a tratar un tema que aconteció en el sur de la Ciudad de México, nada más y nada menos que en Xochimilco. Sí, hay un barrio muy tradicional, de los más antiguos, que es el barrio de Xaltocan. Pero antes de entrar en el relato, he de precisar lo siguiente porque es importante conocer cuál es la base y el fundamento tradicional y cultural de lo que en Xaltocan aconteció. Y vamos a iniciar mencionando lo que es el chamanismo. El chamanismo de alguna manera ha sido la plataforma de la mayoría de todas las religiones, de todas las grandes culturas que han habitado nuestro mundo. Y se supone que la cuna ancestral de este conjunto de ideas, de esta cosmogonía chamánica, es Siberia. La cuna de los altaicos, uzbekios, ostiacos, cosacos y muchas etnias más que fueron conformando de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a las condiciones de supervivencia en gélidas regiones del norte asiático, un conjunto de mecanismos para interactuar con los elementos de la naturaleza, con los animales, las energías de la tierra y desde luego la capacidad para poder sanar a los demás y transitar hacia el mundo de los espíritus, el mundo o inframundo espiritual. Y el chamanismo de alguna u otra manera transitó por el estrecho de Bering a través de la persecución de las manadas de animales, y estos cazadores llegaron a Norteamérica, de ahí bajaron a Mesoamérica y de ahí las tradiciones chamánicas se fueron transformando, se fueron acoplando. Cada cultura en cada región de Mesoamérica le fue dando una forma muy apropiada de acuerdo al clima, a la flora y la fauna de cada región. Y Mesoamérica tuvo un impulso muy especial en cuanto al desarrollo espiritual dentro de la línea chamánica, que incluía el respeto, el reconocimiento y la veneración, además de adoración, a las potencias de la naturaleza que fueron personificadas con un sinnúmero, un panteón muy amplio de deidades. Y bueno, vayamos aterrizando al relato de Danza de Brujos en la Azotea. Y si enclavamos esta introducción en las comunidades xochimilcas, podríamos decir que Xaltocan es uno de los barrios que ha preservado mucho estas tradiciones, estas costumbres hasta la fecha. Y Xaltocan es un barrio que tiene una parroquia muy bonita, muy acudida por los feligreses, que es la parroquia de la Virgen de los Dolores, que de alguna manera es uno de los ejes más importantes de la dinámica social y cultural de este barrio, que como podemos ver en la imagen, ya su aspecto combina casas modernas, casas de buen gusto, con casas tradicionales, casas de un nivel de gran altura que alcanzan a tener algunas hasta 300 años. De tal manera que Xaltocan ha sido hoy por hoy uno de los sitios en los que se manifiestan actividades espirituales prehispánicas que se fusionan con las creencias cristianas y católicas. De tal manera que Xaltocan es un lugar donde todavía podemos escuchar las manifestaciones de las creencias dentro de los carnavales, dentro de las ferias, dentro de las celebraciones locales, que son una evidencia de cómo el sincretismo fue enriqueciendo un mosaico de creencias que llegan a lo insólito. Y bueno, para aterrizar e iniciar ya lo que es el relato, les vamos a pedir que se suscriban, que le den like y que compartan. También aprovecho el momento para sugerirles que envíen sus casos, agradecer las literaturas, los consejos que las personas que nos siguen nos hacen favor de llegar, y agradecemos de antemano esas generosas
dádivas para enriquecer los contenidos que ponemos hacia ustedes. Bueno, el relato que vamos a mencionar el día de hoy se refiere justo a una señora de nombre Carmen del barrio de Jaltocan, que en cierta ocasión, mientras desgranaba mazorcas de elote en el jardín donde ella vivía, cayendo la tarde un poco antes del crepúsculo, empezó a escuchar unos aleteos en la azotea de su casa. Finalmente pues volteó la mirada para ver qué era y vio pues solamente un montón de hojas secas que se levantaron como si una ráfaga de viento las hubiera levantado de un solo golpe. No le dio mucha importancia hasta que observó que esos vientos que estaban en la techumbre de su casa bajaron a la tierra y formaron un remolino que parecía tener la forma de un ave. Entonces se inquietó y, pensando que no era normal ese tipo de pequeños remolinos, ingresó a su casa junto con pues las mazorcas que estaba ella desgranando para continuar con tranquilidad ese trabajo. En el interior de su casa se hallaba su hermana Águeda, quien también se incorporó al desgrane de los elotes, y escucharon de nueva cuenta ese ruido de aleteo en la azotea. Ambas salieron y no vieron nada. Para esto la noche empezaba ya a bañar esas calles y esas zonas con su dorada oscuridad. De nueva cuenta se escuchó un aleteo más violento, pero ahora se escucharon como tacones, como quien zapatea en un techo bailando. De inmediato, Carmen y su hermana Águeda salieron a prisa para ver qué es lo que se encontraba en el techo, y lo que hallaron fue simplemente un par de guajolotes de un aspecto mayor al normal, pero con las patas más largas, y una de esas aves calzaba un tipo de pezuña de manera hosca burda, que al parecer era una confección específica de esa ocasión. Y en cuanto le vieron, se inquietaron, se asustaron un tanto, y de inmediato fueron por uno de los primos que vivía con ellas, de nombre Samuel, quien subió apresuradamente para ver qué es lo que había en el techo, para ya no encontrar nada. De tal manera que los tres prefirieron encerrarse en su casa y intentar conciliar el sueño para no darle tanta importancia a algo que tal vez podría ser una mera suposición o hasta una sugestión. Pero no pasó mucho tiempo cuando volvieron a escuchar el zapateado y también el revoloteo violento de grandes alas. Al salir, los tres de nueva cuenta ahora sí vieron a una pareja de guajolotes de largas piernas, las anteriores, pero ahora se desvanecieron en medio de un remolino. Entonces no quedó de otra más que persignarse, introducirse con mucho temor en casa y asegurar puertas y ventanas. Para esto Samuel mencionó a sus hermanas: tenemos que avisar a la población, no sea que vayan a hacer de las suyas estos seres oscuros, y tenemos que anticiparnos. Pero no salieron al momento, esperaron al amanecer para dar parte, y cuando iban caminando en la calle para alertar a los demás, se escuchó a unas pocas calles un aterrador grito de una mujer que al despertar había descubierto que uno de sus pequeños bebés había muerto y que ya no poseía una sola gota de sangre. De tal manera pues que todo el mundo corrió a ver lo que acontecía, y fue justo cuando Carmen, Águeda y Samuel refirieron lo que había acontecido en el techo de su casa la noche anterior. Así que la población se organizó, y el acuerdo fue que si veía a alguien algo raro, avisara de inmediato al sacristán de la parroquia para que tocara la campana, y la población salía a sorprender a estos extraños personajes a quienes culpaban de la muerte de ese bebé. A la noche siguiente aparentemente no sucedió nada, pero al alba encontraron a un grupo de 5 o 6 guajolotes completamente destazados, obra también de estos personajes, y la gente comenzó a inquietarse aún más, ya que no se escuchó ruido ni señal alguna.
se volvieron a organizar para ver cómo iban a poder detener esos ataques súbitos y además terribles. A la noche siguiente se repitió el deceso de otro bebé, en este caso un pequeño niño de una de las familias más apreciadas de la comunidad, lo que ya enardeció los ánimos de los pobladores. Y algunos se disponían a ir a cazar de inmediato, sin esperar alguna señal más, sino explorar casa por casa a ver quién tenía objetos o quién tenía alguna evidencia para revelar la identidad de estos nahuales, porque recordemos que un nahual cuida mucho su identidad, y cuando alguien descubre, habitualmente o le mata para evitar cualquier sorpresa, aunque sea un pariente, de acuerdo a ciertas tradiciones. Lo cierto es que decidieron esperar hasta la noche, y a la noche siguiente la víctima fue un pequeño lechón, lo cual ya llamó mucho la atención de todas las autoridades, incluso para esclarecer esos dos homicidios y el ataque a esos animales de esas humildes familias. Para esto, el señor Noé, que era un conocedor de las tradiciones antiguas, intentó el identificar quiénes eran estos personajes, pero no tuvo éxito. Las 9 noches posteriores, todo estuvo en calma. Así que la gente comenzó a relajar un poquito su tensión, pero sin dejar de poner atención en alguna acción, alguna evidencia que manifestara la identidad de estos seres letales prácticamente. Así que al 10º día, justamente, tuvo otra víctima. Ahora fue otro pequeño, ya era el colmo, ya era demasiado para tan poco tiempo. Así que el señor Noé sugirió que fueran a Tláhuac a buscar a don Nicolás. Don Nicolás era o es uno de los últimos cazadores de nahuales. Cuando se le refirió cuál era el asunto, él con mucha humildad y tranquilidad aceptó el compromiso. Así que, una vez que llegó al barrio de Xaltocan, él simplemente esperó la fecha, esperó la hora, le dieron todas las facilidades, todo se manejó de manera muy discreta, y justo como él había sospechado, en un cruce de caminos, en una noche de San Juan, justamente sorprendió la transformación, la transmutación de 2 bolas de lumbre en cuerpos de guajolotes. Así que lo que hizo don Nicolás fue simplemente, de 2 puñales que llevaba, uno lo arrojó mediante un suplido con su mano, y energéticamente asestó en el centro de uno de estos 2 guajolotes recién terminados de transformar. Quedó muerto. Y el otro quiso volar, pero con el otro machete que él llevaba, que también proyectó de una manera muy acertada, terminó hiriendo de muerte a la pareja del primer guajolote. Cuando se acercaron las personas, vieron que una especie de bruma empezó a cubrir ambos cuerpos. No se le permitía ver muy bien cuál era la transformación, hasta que una vez que estaban ya cerca de ellos, se dieron cuenta que era la señora Matilde y Ponciano, su esposo. Una pareja de personas que tenían como 20 años de haber llegado al barrio y que de alguna manera habían mantenido muy eficientemente su verdadera identidad. Quedaron ahí los 2 cadáveres, y a don Nicolás se le detuvo por homicidio. Fue llevado mientras a unas oficinas donde se le retuvo, pero la gente no estaba de acuerdo. Así que se organizaron para poder liberarlo, y lo lograron a la fuerza antes de que llegaran autoridades para remitir a don Nicolás, uno de los últimos cazadores de nahuales. Lo cierto es que la gente juntó dinero, se llegó a un acuerdo. Ese dinero se le dio a don Nicolás, quien se fue para nunca más volver a ser encontrado, ni por los nahuales ni por la justicia. De tal manera que son casos insólitos que de alguna manera están en el entramado y en la frontera de lo que es justo y lo que es mágico. Por ello, además de la bendita luz que el barrio de Xaltocan
por medio de sus feligreses, emana de manera muy positiva en ese bonito barrio, también existen tradiciones que pertenecen a una cosmovisión oscura de lo que legendariamente perteneció al mundo chamánico, transformado y proyectado hasta el día de hoy. Y bueno, una de las costumbres para poder sorprender a estos seres extraños es justamente para proteger las casas, simple y sencillamente es prender cruces de madera de ocote, que es una madera muy noble, es una madera que se estiliza y se le considera que tiene poderes muy especiales para poder alejar energías negativas, para alejar espíritus ofensivos, y sobre todo se les utiliza mucho para quemar hogueras, quemar todo aquello que no sea bueno ni para los lugares ni para ese tipo de cuestiones. Así que el ocote por excelencia, con su aroma, con su luz, se supone genera una energía capaz de alejar a esos seres de las sombras que se alimentan de la sangre de inocentes y que pertenecen a tiempos legendarios cuando los seres humanos conocían los secretos de la transformación corporal en animales. Así que la luz bendita esté en ustedes y que los proteja para siempre, y los esperamos en nuestra próxima edición de La Otra Puerta. Hasta entonces.